Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Hace una semana el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional remitió a la titular de la Secretaría de Energía un conjunto de cuestionamientos sobre la Estrategia Nacional de Energía y que a la fecha continúan sin respuesta. En ella se detallan y pormenorizan preocupaciones, dudas, datos confusos, ausencias e inconsistencias que a los ojos de la bancada del PRI contiene el documento señalado y que requieren de respuestas inmediatas. Entendemos que la planeación a largo plazo, sobre todo en materia de reservas petroleras potenciales, presenta grados de incertidumbre que deben considerarse. Sin embargo, sería conveniente precisar y contar con mayor información sobre las memorias de cálculo en que están basadas las metas de inversión, rendimiento y número de pozos a perforar. Y sería posible su calendarización por campos, áreas y bloques, o por lo menos en qué está basada la meta de producción. ¿Cuál es la posición más realista respecto a la explotación de Chicontepec? ¿La que plantea la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la de Petróleos Mexicanos? ¿Y por qué? ¿Por qué en prensa nacional se han ventilado abiertamente las contradicciones entre una y otra dependencia sin que quede claro hasta dónde y cuándo se podrá explotar Chicontepec? ¿Podría precisar la Secretaría de Energía cómo se solucionaría el problema de insumos para cada una de las refinerías y los principales productos que se buscará generar tomando en consideración las tendencias de producción de crudo pesado versus crudo ligero? Para el esquema de producción, ¿tomarían en cuenta los cambios estructurales que se darán en el largo plazo en materia de transporte, el esquema de producción industrial, así como de consumo? Además de la reconfiguración de las refinerías existentes y la construcción de una nueva en Hidalgo, ¿contempla la estrategia construir más refinerías y se piensa abatir de aquí al año 2024 totalmente la importación de combustibles? ¿Cuál es el porcentaje de producción interno que consideran apropiado para garantizar la seguridad nacional en materia de abasto? En lo referente a la energía eléctrica, la estrategia no aprovechó cabalmente el estudio del Banco de México. CFE proyecta un crecimiento de la economía menor al de la CENER o a la Secretaría de Hacienda, 2.1 versus 3% y 5% más recientemente. Una visión mediocre en contraste con el gobierno federal. ¿Cómo se calculó? Dentro de la explotación de los yacimientos hay una etapa que se llama de recuperación secundaria y es sabido por los técnicos en la materia que los yacimientos en México no han sido explotados al 100%. ¿Qué nuevas tecnologías o métodos aplicará Pemex para la explotación secundaria de los campos maduros? México tiene un gran potencial de crudos pesados. A pesar de la declinación de Chicontepec, además se cuenta con yacimientos poco explorados, pero muy promisorios de carbón. ¿Por qué la estrategia no privilegia estas fuentes energéticas como base de generación eléctrica económica y confiable? Si Banco de México ha dejado claro en reciente estudio que las termoeléctricas basadas en gas han resultado un error cuya gravedad está aún por cuantificarse, ¿de qué manera se va a considerar el hecho de que las plantas de ciclo combinado... Permítame, diputado. El diputado Mario Alberto de Constanzo. Dígame usted, diputado. Sí. Ya se fueron a comer lo de la... no. Presidente, si me permite una pregunta el diputado. ¿Acepta usted una pregunta, diputado? Sí, la acepta, hágasela, diputado. Señor diputado, su partido dijo que no iban a aprobar más impuestos y aprobaron más impuestos. ¿Ustedes en estos términos van a aprobar también la Estrategia Nacional de Energía que nos envió la licenciada Georgina Kessel? Diputado, yo creo que es evidente que nosotros estamos haciendo una serie de preguntas primero a la Secretaría para ver cuál es su respuesta y cuál es su planteamiento. Nosotros estamos discutiendo las cosas, programa, la estrategia que nos están planteando, para ver si la vamos a aprobar en esos términos o qué es lo que les vamos a plantear. Yo no le podría responder el día de hoy, ahorita, aquí, si la vamos a hacer o no. Eso lo estamos discutiendo internamente. Yo creo que el planteamiento que tiene el grupo parlamentario es que nos aclaren las dudas, que vean las opciones que vamos a tener, que vean las opciones mejores para todas las áreas de energía en el país y entonces procederemos a hacer algo. Muchas gracias. ¿Terminó de la respuesta, diputado? Sí. Continúe con su intervención. México tiene un gran potencial de crudos pesados, a pesar de la declinación de Chicontepec. Además, se cuenta con yacimientos poco explorados, pero muy promisorios de carbón. ¿Por qué la estrategia no privilegia estas fuentes energéticas como base de generación eléctrica económica y confiable?
Si Banco de México ha dejado claro en un reciente estudio que las termoeléctricas basadas en gas han resultado un error cuya gravedad está aún por cuantificarse. ¿De qué manera se va a considerar el hecho de que las plantas de ciclo combinado pierden más del 25% de su eficiencia al operar en altitudes como la del altiplano mexicano, donde no hay nuevas plantas y es donde se requiere el fluido eléctrico? ¿Cómo va a considerar la estrategia el hecho de que hay un exceso de capacidad de generación eléctrica con base en el uso de gas, que nos obliga a importarlo, mientras que nos sobran crudos y residuos pesados? Y además se está dejando de utilizar capacidad instalada en materia de energía hidroeléctrica. En lo referente a energías alternativas, ¿cuáles serán las políticas y las vías para desarrollarlas? ¿Bajo qué sistema de contratación y obligaciones para las empresas de energía eólica privadas se transitará? ¿Cuáles son los pasos estratégicos? ¿Cuál será el camino a seguir para producir combustibles sintéticos sin poner en peligro la seguridad alimentaria? Precisamente es necesario que la estrategia aclare el camino a transitar, dimensionando inversiones, producción y consumos. En materia de energía nuclear se plantea un gran potencial, pero no se define. Se habla de energía limpia, pero no se pondera la dificultad del manejo de las instalaciones y disposición de desechos. Están calculadas las dificultades de obtención de materia prima y los costos económicos y políticos de depender de otras naciones para enriquecer el uranio requerido. ¿Es posible incorporar estos elementos en el documento de estrategia? Además de las anteriores dudas, hay otras 125 más de diversos grupos parlamentarios que tampoco han tenido respuesta. Yo creo que solo entonces podremos pensar si vamos o no a aprobar alguna estrategia. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natali.